En el marco del aporte que efectúa la Sociedad Argentina de Medicina en materia de difundir y actualizar las medidas y recomendaciones para un abordaje integral sobre COVID-19, vamos a hacer una breve referencia al manejo de cadáveres recomendados para estos casos. Digamos en primer lugar que dentro de las medidas que son exigibles, la primera de ellas es que la despedida de los familiares sea restringida posible, incluso en la medida de lo factible que sea único deudo y en la medida obviamente que las condiciones de espacio del lugar donde se produjo el deceso lo permitan. Que no exista ningún tipo de contacto físico ni con el cadáver ni con sus pertenencias, y que se tomen las precauciones para evitar la transmisión por contacto y por gotas, utilizando bata desechable, guantes y máscara quirúrgica. El traslado al depósito del cadáver debe ser lo más pronto posible, luego del fallecimiento y después de la última despedida, en condiciones de acondicionamiento. El personal que efectúe el acondicionamiento del cadáver debe contar con elementos de protección personal para su tarea y cubrir la totalidad de los orificios naturales con algodón impregnado en solución desinfectante. ¿Cuáles son las condiciones para este traslado? Ningún cadáver debe ser trasladado al depósito sin estar en el interior de una bolsa plástica. La colocación dentro de la bolsa debe realizarse en el interior de la habitación o de la sala donde se produjo el deceso, y luego se debe pulverizar de uso hospitalario con una solución de hipoclorito de sodio en una dilución de 1 a 10 de agua lavandina con concentración de 40-50 gramos por litro y de preparación reciente. Las condiciones propias de esta bolsa: debe ser impermeable, debe tener un cierre hermético, debe estar identificada como material infecto contagioso y debe estar dotada de condición de estanqueidad y que sea capaz de soportar las acciones de los gases de putrefacción que tienden a dilatarla. Debe colocarse una cinta fijando la cremallera para impedir su movilidad. Se debe cubrir COVID-19. Se debe efectuar el retiro del cadáver en camilla previamente desinfectada con un traslado por una vía de circulación interna previamente establecida y con condiciones de bioseguridad permanentes. Y finalmente se debe prohibir de manera tajante la permanencia del cadáver en el interior de la bolsa en pasillos de la institución. Respecto del certificado de defunción y de algunos elementos personales, la manera sugerida de obrar es la siguiente. Sobre el certificado de defunción, su llenado se corresponde a las condiciones habituales de este documento oficial, agregando en el sector observaciones la expresión resultado positivo para COVID-19. Si al momento del deceso y de la confección del certificado de defunción no se cuenta todavía con el diagnóstico por laboratorio, se debe agregar la expresión pendiente resultado COVID-19. En cuanto a los elementos personales y documentación del paciente, tales como documento nacional de identidad, se deben desinfectar de manera simultánea, como se hace con la camilla y la bolsa mortuoria. Deben ser colocados en una bolsa sellada, rotulada con la y se debe proceder a posteriori a desinfectar la bolsa con estos documentos o pertenencias. Cabe finalmente acotar que el cadáver puede ser inhumado o puede ser cremado, dado que pertenecen a la categoría 2 de cadáveres. No es obligatorio la cremación, aunque puede ser recomendable. No se permite efectuar un funeral a cajón abierto, ni tampoco tánicas tanatopráxicas, ni embalsamamiento. Y ya para finalizar y para tener bien en claro lo que debemos y lo que no debemos hacer, pensemos que debemos trasladar el cadáver en forma inmediata al depósito, que debemos colocarlo en una bolsa dentro de la habitación o sala, que debemos identificar al cadáver y la condición de COVID tanto en la bolsa como en el certificado de defunción y que debemos utilizar una vía de traslado acordada previamente y única para este fin. Lo que no debemos hacer es permitir el contacto físico de los familiares con el cadáver, no debemos autorizar a familiares a que ingresen a la sala donde está el cadáver antes de su traslado sin la protección adecuada, no debemos entregar documentos o pertenencias sin desinfección previa y sin bolsa sellada, y no debemos entregar la bolsa sellada sin haberla desinfectado previamente. Muchísimas gracias. Allí tienen incorporado algunos datos de referencia bibliográfica que hemos utilizado para este trabajo.